para ella es bien triste lo que estamos viendo, porque nos hemos presentado en el CCH Oriente, que es uno de los auditorios más grandes, y siempre está lleno. Yo no sé si el tema es de verdad que no se quiere ver lo que está pasando, si nos da miedo, si solamente que nos lleven del salón, vamos, porque no nos había pasado esto en la UNAM. Y en la Facultad de Derecho. Y en la Facultad de Derecho, cuando uno de los temas que más adolece este tema del feminicidio es la falta precisamente de abogados comprometidos con el tema, de abogados que, pues que a veces sepan que esto no se vive, que se necesita mucha gente que grite y se una a estas mamás, a estas mujeres, a estos papás, a estas familias, para defender realmente la causa de una mujer asesinada. Sí me brinca, de hecho lo estuvimos anunciando, yo los invitamos a la Facultad de Derecho y creímos que iba a haber mucha gente, pero algo está pasando y creo que es una manera también interesante de medir el tema de la sociedad, medir la respuesta de quien podría sumarse a esta situación y que algo pasa que no lo hace. Yo les digo rápidamente quién soy Frida Herrera, comunicadora desde hace 12 años, viví 11 años de mi vida en Oaxaca, coberturando el tema del magisterio, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, todo eso que estaba pasando en ese 2006 allá en Oaxaca, precursora de los medios digitales en el país y en muchos lados. Nosotros fuimos los que empezamos a transmitir por radios que se tardaban 20 horas en transmitir. Empezamos a hacer todo esto a nivel de medios digitales, rompiendo los cercos informativos que había, sobre todo en el tema popular. Y bueno, yo llegué con radios alternativas, una radio en Sonora que era la que nos coberturaba desde el ámbito de que no estábamos tan solos allá. Y una de las cosas que desde el principio que yo inicié como comunicadora alterna fue entender que nadie nos iba a pagar, que esto se hace por vocación, que informas porque quieres informar, porque te quieres convertir en la extensión de la voz de quien necesita gritar. Más tarde, bueno, quedándome en Oaxaca, coberturé desde el tema Triqui, indígenas desplazados de San Juan Copala, hasta un tema de pederastía en un colegio muy, muy famoso y muy de alcurnia en la capital oaxaqueña. Y finalmente, después de amenazas de muerte, levantones, quemadas y demás, pues tuve que bajar mi perfil. En 2010 yo regreso a Oaxaca después de que me ocultan durante unos meses por unas amenazas de muerte de un grupo paramilitar, que en algún momento sé que se la van a cobrar cuando puedan, pero bueno, ya por lo menos ya les costó 8 años encontrarme. Y entonces cuando bajo mi perfil, pues sigo escribiendo. Yo tengo una columna que se llama La Columna Rota, que la creé desde el 2007, escribiendo precisamente este tema de todo lo que estaba pasando con las voces que no se oyen. Y finalmente en 2016 es cuando yo empiezo con el tema del feminicidio ya al 250% de mi tiempo. Cuando empiezo a hacer esto, lo hago como siempre, con la firme intención, idea de que lo estaba haciendo porque quería, de que nunca jamás iba a esperar alguna remuneración por ello, y mucho menos que me reconocieran a mí por algo. Cuando me aterro con las primeras cifras de aquel 2016, del 20 de febrero,
Lloré mucho porque te sumerges a la realidad, a lo mejor la realidad que muchos no quieren ver y que ha costado picar piedra. Y dije, tengo que empezarlo a visibilizar. Yo no creo ni me siento la que descubrió el hilo negro con el tema del feminicidio. Hay ONGs que tienen años. El tema del feminicidio tiene siempre, o sea, no es de 1990 para acá, no es de 1984 para acá. Obviamente inicia todo este terror en México ya a niveles preocupantes cuando el tema de Chihuahua, pero mucha gente habla de 90, 94, 84 fue cuando empieza todo esto, 83. Y pues bueno, hubo grupos de mujeres que empezaron a visualizar lo que estaba pasando, pero se quedaba ahí en ONGs, en algún medio que se llegaba a interesar, gobernadores diciendo que era un tema atípico, no era lo que pasara siempre, mujeres siendo levantadas todo el tiempo, mujeres desaparecidas a Tomayor, lo que está pasando ahora en todo el país. Dije, ok, Juárez es un parteaguas en el tema del feminicidio, el reconocimiento a cada una de las mujeres, sobre todo a Marcela Lagarde, con este término que acuña de feminicidio y que le costó mucho, que es finalmente 2014, 2012, cuando ya se lo aceptan como tal, pero que se va quedando como ahí, antecedentes históricos. Pero algo estaba pasando muy grave con el tema del feminicidio, que no había un medio de comunicación que se dedicara a hablarlo todos los días. Yo me considero periodista así, me considero reportera así, porque me rompo la madre igual que cualquier periodista. Y dije, tengo que empezarlo a hacer. Entonces empecé a documentar. Todos los días, de 4 a 5 o 6 horas al día, me llevaba a buscar en notas rojas el tema, desde Baja California hasta Zacatecas, todos los días, todos los días. No me quedó conforme el tema de que dije, ok, las voy a documentar como ya sea María Salguero con su mapa, pero nada más. O sea, van a seguir siendo notas rojas, van a seguir siendo criminalizadas, dejadas en el tema de encuentran un cuerpo de mujer y sin más datos más que el registro de nota roja. Es entonces que en abril contacto a una mamá, a la primera madre que hizo contacto, que fue la mamá de Diana Lisset, Blanca Estrada, y le digo, confía en mí, yo quiero contar la historia de tu hija. Y esto lo hice porque teníamos que sacarlas de la nota roja. No podía ser que las mujeres fueran notas rojas, que las vidas, los sueños, las ilusiones, enamorarse, no enamorarse, fuera nota roja, y que ahí se quedara. Y que además de todo, los medios siguieran criminalizándolas. ¿Alguno ha escuchado algún encabezado de una nota de feminicidio? Hablen, todo, no muerdo. No muerdo, que no soy Frida Guerrera, que diga Frida Guerrera, soy Frida Guerrera, ya paso. ¿Cómo suenan las notas? ¿Cómo son los encabezados? Ahí les va, les cuento nada más la de Dianita. La asesina a su novio de 13 años, a niña de 11 años de 32 puñaladas. Inmediatamente o automáticamente la sociedad, ¿qué hace? ¿A quién empiezan a culpar? Pinches papás. ¿Y su madre? ¿Dónde estaba su madre? Una niña de 11 años, o sea. Y entonces empieza la criminalización, la revictimización de las mamás en este caso, o de la misma niña. Comentarios desde, pinche chamaca, ¿y por qué andaba de novia a esta edad? Resulta que la gente no sabía que Diana le dijo a su novio, amigo, porque obviamente
Todos tuvimos 11 años, no hay que pasarnos también de listos de que no nos gustan los niños, claro que nos gustan. Y cuando su mamá se entera, en Facebook se lo puso. Novio, pues primero enséñate a lavar los calzones y luego andas de novia, ¿no? La niña no entiende y es cuando el demonio se enoja, así le decían, o le dicen, el demonio. Y cuando lo deja, cuando le dice, mi mamá dice que no, el demonio se enoja. El demonio la empieza a acosar. El demonio la sigue a su casa. Hasta que el 21 de abril del 2016 la esperan a casa, le pide un vaso de agua y la asesina de 32 puñaladas. El demonio se salió en su bicicleta de la casa de Diana, pretendió engañar a la gente, pero se dieron cuenta obviamente que había sido él. Oh sorpresa, llegan ante el juez y el juez dice, no te puedo castigar, tienes 13 años. Inimputable, abogados, ¡abogados! Inimputable. La madre del demonio pide que lo dejen resguardado porque obviamente la gente estaba muy enojada y es entonces que lo llevan a recluir a un centro psiquiátrico en Coahuila. Cuando yo empiezo con esta historia, de ahí empezaron otras. Y hoy en día mucha gente escribe de feminicidio y está padre. Pero yo lo he dicho siempre, nadie, nunca nadie, jamás, de toda esa gente que ha tenido contacto con los contactos que en algún momento tuve que buscar, nunca se van a imaginar todo el trabajo que me costó convencer a Sacrisanta que confiara en mí. Yo estaba en Oaxaca. Yo le hablaba y le marcaba y no me contestaba, le decía, por favor, confía en mí, mira, yo nada más quiero esto. Y cuando me contestó el teléfono por primera vez, Sacrisanta estaba encabronadísima y desconfiada. ¿Y usted por qué me quiere ayudar? Pues es que mira que yo quiero pues contar la historia de tu hija, obviamente pues era contar la historia de sus dos hijos, porque a Sacrisanta le asesinaron a sus dos hijos. En su casa, en su cama, en Ecatepec. Ahorita nos va a contar un poquito, ¿sabes? Nadie sabe jamás nunca lo que implicó que me contactaran ellas, que se enojara conmigo Magda, porque me tardé en responder. Porque están desesperadas, ya tiene 5 años prácticamente que a su mamá la asesinaron y no hay justicia. O buscar a Lore y que Lore confiara en mí, así como de buenas a primera. ¿Tú por qué eres buena o qué? ¿Lo que quieres? ¿Qué buscas? ¿O qué vas a sacar de esto? Convencer a las familias y sobre todo, como yo le he dicho siempre, ellas saben que en el momento en el que yo me acerco ya no me voy. Me alejo cuando ellas deciden que me vaya, pero no nada más es una entrevista periodística. Es meterte a su vida, es meterte a su mundo, es meterte a su infierno, es echarte un round con el dolor que traen y entonces decirle, a ver dolor, ya te escuché, ya me mentaste la madre, ya hiciste lo que hiciste, ahora dame chance, necesito conocerlas. Les voy a presentar solamente algunas de las familias que nos acompañan en todas nuestras ponencias, algunas nada más, algunas, no son todas, y que lo hacen para que no quieren que pase. Para nosotros no quieren que vuelva a pasar. Para nosotros es importante que ustedes sepan por qué están sentadas aquí estas mujeres, que lo que vamos a escuchar ahorita es precisamente al dolor que yo les hablo, a ese que sigue encabronado y que sigue sin entender y que sigue pues ahí, porque además de todo, lo que yo siempre les digo es que el dolor nunca se va a ir. Ni les digo, no, mira, ya se te va a quitar, ya no vas a sentir, ya no te va a doler Fátima, ya no te van a doler Karen y Eric,
se les va a olvidar pronto su mamá, van a ver que lo van a superar. No, porque esto no se supera nunca. Porque si ellas tienen ganas de mentar madres, tengo que aceptar que me hagan berrinches, como Lori, que me hace mucho seguido. Porque están enojadas, porque están asesinadas en vida. Y eso no cualquier periodista lo ve. Y eso no cualquier abogado lo ve. Porque además de todo, las leyes no entienden el dolor de estas mamás. Y el dolor, obviamente, no entiende. Que estas hijas no entienden por qué no agarran al asesino de su mamá. Les voy a presentar a estas familias, platico un poquito más y entonces les voy a empezar a dar voz a ellas, que son a las que me interesa que escuchen, que ojalá esto se pueda reproducir con sus compañeros y compañeras, que nosotros necesitamos muchos pasantes, mucha gente comprometida con la ley para que nos ayuden con ellas. Psicólogos, abogados, tanatólogas no, porque luego dicen, ¿y a qué vas al panteón? A una mamá le dicen, ¿y para qué vas al panteón? A ver, tú dices que vas a verla, ¿y la ves? Jamás nunca puedes decirle eso a una madre, porque Calcetitas Rojas, que es mi niña adoptiva asesinada, no es mi hija, no nació de mí. Solamente la buscamos, ayudada de todas, porque era la niña de todas nosotras. Y a mí me duele no ir al panteón. Imagínense una mamá que lo único que le dejan son pedazos de tierra de sus hijas. Les presento a estas familias y seguimos. Desde que les fueron arrancadas cada una de sus mujeres, de sus niñas, víctimas de feminicidio o desaparición, cada una de estas familias ha tenido que aprender a salir, a gritar, a abrir su dolor, a exponer su corazón, a que la gente, el resto del mundo no lo entienda. Cada vez que les dicen palabras que suenan para ellos dolorosas. El dolor no se va. Se han convertido en las voces de la ausencia, se han convertido en el grito de dolor de cada una de ellas y de cada una de las mujeres que han sido arrancadas de nuestro país. Este video es para que tú las conozcas, para que sientas y para que veas que el dolor nunca se va a ir y que además no hace falta darles palmadas en la espalda. Esto no es un aprendizaje. Fueron asesinadas o desaparecidas por la decisión de uno o varios individuos. No las dejes invisibles. No seas indiferente y recuerda, no estamos exentos. Esas palabras de échale ganas, ya pasarán, son lapidarias porque no va a pasar. Son bofetadas directas a nuestros rostros, cansados de llorar, pero nos une la fuerza. Ayúdenos no olvidándolas, solo siente un poco ese dolor. Soy mamá de Fernanda Sánchez Herrera, víctima de feminicidio, porque nos asesinaron a todos el día 4 de enero de 2014 en Cuautitlán Izcalli. Soy Rosalinda Silvia García Montero, mamá de Rosalinda Estefanía Morales García, Fanny. Mi familia fue víctima de feminicidio. Desde el 14 de diciembre del 2017 que desapareció, hasta el 17 de diciembre del 2017 que Fanny fue encontrada asesinada en el kilómetro 9.5 de Libramiento a Cambay, en la comunidad de Piña. Soy la mamá de Verónica Guadalupe Benítez Vega. Mi familia fue víctima de feminicidio porque nos asesinaron a todos el día 6 de julio del 2017. En Adeli Barrios de Murcia. Y nuestra familia fue víctima de feminicidio porque nos asesinaron a todos el 8 de agosto del 2016. Soy la mamá de Estefania Lubizarra Galvay. Mi familia fue víctima de feminicidio
porque nos asesinaron a todos el pasado 20 de abril del 2017. Mi familia fue víctima de feminicidio porque nos asesinaron a todos. El día de 2 de septiembre Soy la mamá de Fátima Mariña Quintana Gutiérrez. Mi familia fue víctima de feminicidio porque nos asesinaron a todos el jueves 5 de febrero del 2015. A un costado de la carretera Naucalpan-Toluca, en la comunidad de La Lupita, Casas Viejas de Huitzilapa, municipio de Lerma. Soy Blancadelia Estrada de Herrera, mamá de la niña Diana Lisset Estrada, Dianita. Mi familia fue víctima de feminicidio porque nos asesinaron a todos el día 21 de abril de 2016 en Monclova, Coahuila. Soy Sacrisanta Mozo Rendón, mamá de Karen y Hermoso, mis únicos hijos. Karen Alvarado Mozo, de 17 años, fue víctima de feminicidio comprobado. Eric Alvarado Mozo fue víctima de homicidio a sus 12 años. El día que a ellos nos asesinaron a todos, el 4 de agosto del 2016, en la colonia Viveros de Tupetlac, municipio de Ecatepec, Estado de México. Soy Wendy Vázquez, mamá de Luz Adriana Castillo. Mi familia fue víctima de feminicidio porque nos asesinaron a todos el día 31 de marzo del 2017 en la Ciudad de México. Soy mamá de Dani Jiménez. Mi familia fue víctima de feminicidio el 6 de octubre del 2016 en Montemorelos, Nuevo León, porque el asesino no solo la mató a ella, nos mató a todos nosotros. Mi nombre es Dulce y soy hermana de Patricia Carrera Chaparro, de 16 años de edad, la cual fue víctima de feminicidio en Santa María del Oro, Durango, el día 8 de agosto del 2017. Soy la madre de Ana Patricia García Rivero, quien desapareció el 30 de enero del 2017 en Tecámac, Estado de México. Soy el papá de Mariana Yoselín. Mi familia fue víctima de feminicidio porque nos asesinaron a todos. Desde el día 27 de julio, ella nos hace falta. Ella nos hace falta. Ella nos hace falta. Porque nos hace falta. Ella nos hace falta. Ella nos hace falta. Karen y Eri nos hacen falta. Ella nos hace falta Porque nos hace falta. Ella nos hace falta. Ella nos hace falta hoy. Ella nos hace falta. Desde entonces, nuestra familia se levanta todos los días con un gran vacío en el corazón y con la terrible incertidumbre de no saber nada de ella. Por eso hoy pedimos justicia y justicia. Porque queremos justicia y justicia. Queremos justicia y justicia. Queremos justicia y justicia. Y lo único que quiero es justicia. Porque queremos justicia y justicia. Queremos justicia y justicia. Queremos justicia y justicia. justicia y justicia. Porque queremos justicia y justicia. Queremos justicia y justicia. Y que pague por lo que hicieron. Si nuestros mundos están acabados, nada nos va a regresar a nuestras mujeres. Compartir nuestros testimonios no es para generar tu lástima. Es para evitar que vuelva a pasar. Para ayudarte a cuidar a tu hija, a tu hermana, a tu madre, a ti misma como mujer. Eres aquí una mujer que tú amas te sea arrebatada. No pienses que si dejas de verlo no te va a pasar. No pienses que si dejas de verlo no te pasará. Necesitamos cambiar como sociedad, revisar quién éramos, entender que si no tenemos empatía, no vamos a poder unirnos y exigir justicia. Ni podremos detener tanto dolor y muerte. Somos hijos, padres, hermanas. Nos necesitamos como sociedad para exigir a las autoridades, actuemos ya. Que actúen ya. Actúen ya. Actúen ya. Nosotros queremos y exigimos justicia y verdad. Así que no me obligues a sonreír, o si me ves hacerlo no me juzgues y pienses que ya lo olvidé. Somos ahora su voz. Hoy yo soy la voz de su ausencia. Soy la voz de su ausencia. Somos la voz de su ausencia. Y ahora somos la
Hoy soy su voz. Hoy soy la voz de su ausencia. Yo soy la voz de su ausencia. Ahora yo soy la voz de su ausencia. Las voces de la ausencia. Somos las voces de la ausencia. Hoy seremos y seguiremos siendo su voz hasta que se haga justicia. Somos las voces de la ausencia. Se dieron, ay, qué bueno que ya están llegando. Así nos van a ayudar, bienvenidos y bienvenidas. ¿Me ayudan a algo? Yo sé que no va a ser suficiente porque hay demasiadas, pero nos ayuda a alguien a cargar una cruz de estas que están aquí. La que quieran. Si quieren una a una, si quieren dos, las que gusten. Tomen asiento, por favor. Bien, se va a hacer su reguero. Seguro fue Daniela, porque la Dani siempre se nos cae. Sí, ¿verdad? Sí. Ya ves, ya las conozco. ¿Y ahí quién fue? Sí, si no las podemos sentar ahí en los lugares vacíos. Al fin que cómo acomodarlas ahí en donde, muchos lugares. Gracias, chicos y chicas. Gracias. Si no se desmayaron, ¿qué sienten al escuchar a esas familias comer? Nada más háganme un favor. Levanten sus cruces. Porque regularmente sucede algo. Cuando agarramos una cruz, la metemos en las piernas o la recargamos. Y lo que yo quiero que sientan es el cansancio de cargar una cruz. Y no es Semana Santa y no soy religiosa, ¿eh? Es la vida de una mujer. Tan solo rápido, Jennifer tenía 5 años, fue violada y asesinada en su casa en Coacalco el 27 de junio de 2015. El asesino, el presunto, porque tenemos que decirles presuntos, ustedes lo saben, ¿verdad? Está sin sentencia todavía. Esto fue en Coacalco, Estado de México. Patti, la vieron ahí a su hermana, Patti Carrera Chaparro, una niña de 16 años que fue violada y asesinada, dejada en un río allá en Durango. Yasmín tenía 32 años, era mamá de 2 niñas, había dejado a su pareja por violento y fue asesinada el 3 de abril del 2017 frente a su niña de 4 años en la calle, apuñalada. Entonces, de cada una de estas historias, Diana pues es Diana Domínguez, una mujer que fue asesinada allá en Sonora y que afortunadamente pues a su asesino lo acaban de sentenciar a 45 años. Y Lupita, que se rompió, es Calcetitas Rojas. Hay otras muchas Lupitas, tenemos muchas Lupitas, pero esa cruz se hizo precisamente para la niña, para Calcetitas Rojas. Magda Jardón es la mamá de estas 2 chicas que ahorita van a escuchar la historia de su mamá. Y Magda fue asesinada el 2 de septiembre del 2013 y no hay ni sospechoso.
Dianita, pues ya la conocieron, es Dianita Lisset, que acaban de conocer a su mamá y a su hermana. Ella es la chica asesinada, una niña de 11 años asesinada en Monclova, Coahuila. Alejandrina fue asesinada en Quintana Roo el 25 de marzo del 2017. Daniela, que también fue la que empezó ¿verdad? En la calle, esa siempre se cae Daniela Jiménez Covarrubias, que también conocieron a su mamá. Lupita, pues ya les dije. Laura Naranjos es una chica que fue asesinada y que a mí me dolió mucho. ¿Alguien escuchó del feminicidio de Reforma 222? ¿Cuántos supieron? ¿De cuántos otros más se han encargado de escuchar? Obvia, Leslie. ¿Quién más? De Lupita, mi niña, bueno, la niña de todos nosotros. También de ustedes, porque es de todas y de todos. ¿Algún otro? Mariana Lima, que es, bueno, Irinea regularmente nos acompaña, nada más ahorita anda de gira en Guadalajara, entonces no pudo venir. Pero regularmente Irinea nos acompaña a nuestras ponencias. Y pues bueno, la lucha de Irinea es como la sensei, la guía de nosotras. Mía particularmente, le he aprendido muchísimo a esa mujer. Y pues bueno, la lucha y la ven cansada, la ven enferma, se acaba de enfermar hace unos días, pero no para, y no va a parar. ¿Algún otro? Bueno, les cuento de Laura. Laura Naranjos fue una chica que su feminicidio pasó así como el de Jennifer, que no sabían, les apuesto de esa chiquita. Así como Laura Naranjos era una chica que estaba enamoradísima de su galán, vivía en Querétaro, ella era originaria de Tabasco, y fue asesinada en abril de 2017 en el balneario, a donde fue a pasar las vacaciones con su mamá y con su pareja. Fue dejada queriendo simular un accidente, que se había ahogado. Afortunadamente las autoridades se pusieron a trabajar ahí y el sujeto ya fue sentenciado. Y así les puedo contar la historia de todas las que están aquí sentadas con nosotros: Nama, Ana Amelia, Ana Sofía, Ivette, Karen y Eric, aquí está su mami. Beth, Pati, Mora, vete a Karen porque ellos sí está su mamá. Sí está su mamá. Y nos falta la de Fátima, que quién sabe dónde quedó, ¿verdad? Se anda, Fátima como que no se quiere ver. Gracias, mi amor. De repente se nos esconde la Fátima. Y bueno, ahora sí, ¿qué sienten al ver a esas familias? Rabia. ¿Qué más? Tristeza. ¿Qué más? Miedo. ¿Por qué? Por ti y por las otras. ¿Qué más? Valentía. ¿Por qué? De contar la historia. Les voy les voy a presentar a Magda. Cuando yo conocí, les cuento rapidísimo, cuando yo conocí a estas niñas, me contactó Magda por Facebook, luego nos dimos nuestros teléfonos porque yo andaba como de la niña, pues me enrollé en un montón de cosas. Mi agenda siempre, de verdad, pero no creo que está siempre bien rebasada. Porque tengo que escribir, tengo que buscarlas, tengo que acomodar mi blog, tengo que atender familias, tengo que entrevistar, tengo muchas cosas. Y entonces, valientemente, Magda fue y se me plantó en la marcha del 25 de noviembre que hicimos. Y valientemente al final me dijo: yo no te creo casi nada porque yo te busqué y tú no me hiciste caso. Y lloró y le dije: perdóname. Cuando yo la encontré a estas niñas, pues pueden ser mis hijas porque tenemos la misma edad, tu mamá y yo.
Nacimos en el mismo año, pero ella sí estudió, ella era enfermera, yo no. Yo me hice comunicadora. Nos gustaba lo mismo, veíamos Candy Candy. Éramos risueñas y las dos éramos del mismo año. Cuando yo encontré a estas niñas, dije que no son niñas, que ya son mujeres adultas, dije, en efecto, podrían ser mis hijas. Yo nada más tengo un hijo que es hija porque es gay y que es muy feliz, pero mi hijo podría estar sentado aquí. Pero además de todo les dije, nuevamente, en algún momento vamos a dar con quién fue. Les voy a presentar a su mamá para que nos platiquen cómo ha sido la vida desde que no está su mamá. Buenas tardes a todos, antes que nada, les agradezco mucho realmente estar aquí. Como dijo Frida, pues sí es triste ver esto, ¿no? Y más en esta facultad que, pues no sé, a mí se me hace como muy obvio que pues, tuvieran que estar aquí, diciendo que pues, van a ser los que salgan y los que nos apoyen allá afuera, ¿no? Ante todos estos casos impunes. Y bueno, ella, como lo vieron ahorita en el video, es mi mamá, Magdalena Jardón. Yo podría ahorita pasarme horas hablando de ella. Les pido su comprensión porque no es fácil tanto estar como ante 100 personas, aquí 20, no sé, es difícil. Porque ella, yo creo que al igual que todos, ¿no? Pensamos que nuestra mamá es la mejor persona del mundo, la mejor de todas las que pueden existir. Ella era, como lo dijo Frida, era enfermera,
Ella era muy dedicada en su trabajo, era muy humana. Ella podía ver a alguien en el hospital y que se estaba muriendo de hambre y no le dolía sacar, hasta puedo decirlo que era muy trabajadora y realmente no le pagaban lo que se merecía, ¿no? Y a pesar de eso, ella, les repito, era muy humana. Ella siempre veía por los demás, fueran o no fueran su familia. Ella era muy dedicada a nosotras, siempre estuvo apoyándonos en cuestiones de tarea, en cuestiones personales, siempre estuvo ahí. Y ese día fue un día, lunes 2 de septiembre del 2013, el día que nos arrebataron. Como todos los días, ella iba a su trabajo. Yo ese día tenía que ir a mi escuela, estaba de vacaciones, tenía que ir a reinscribirme cuando, como a las 12 del día, nos marca. Para esto dejó su teléfono en mi casa, cosa que muy rara vez hacía. Ella siempre, pues, era su móvil de trabajo porque unas compañeras le marcaban, el director, etc. Y ese día estuvo sonando en el teléfono. No sé por qué razón yo no lo quise contestar desde que me desperté, desde que escuché que estaba sonando, porque pensé que tal vez contestando la metería en un problema, porque una ocasión yo contesté y era el director y le estaba buscando, no sé qué rollo. Entonces desde que no contesté, vi que era su compañera de la oficina, y ya aproximadamente a las 12 del día mi papá le dijo, pues contéstalo. Lo contesta y le dice que mi mamá nunca llegó a trabajar, cosa que también era muy raro porque ella nunca faltaba. Les repito, era muy dedicada, era muy responsable. Y pues eso fue un shock, ¿no? De entrada, porque dicen, no llegó, entonces pues, la pregunta es, ¿dónde está, no? O sea, eran las 12 del día, y su hora de entrada era a las 7:30 de la mañana. ¿Qué onda con ese lapso de tiempo? ¿Dónde está o qué pasó? Con la incertidumbre de no saberlo, puesto que no se llevó su teléfono, no sabemos dónde localizarla. Inmediatamente todos mis tíos, hermanos de ella, mi papá, se movilizaron a buscarla, fueron a dar parte a las autoridades y que no la encontrábamos. Y como a las 6 de la tarde de ese día, yo iba con una prima a la casa de mis abuelos, porque donde yo vivo es una zona un poco insegura y no llegaban ahí las pizzas. Entonces pues, teníamos que comer. Yo tenía que llevarles algo a mis hermanas, puesto que por la misma incertidumbre que teníamos no habíamos comido nada y pues eso no nos ayudaba. Al llegar al domicilio de mis abuelos, escucho gritos de mi papá. Y pues sí se enojó, pero realmente no eran diferentes esos gritos, eran como de dolor. Y entré, pregunté qué pasaba, y lo primero que hizo su hermano, o sea, mi tío, fue voltear, decirme, y en palabras textuales, así como tal, me dice, ya chingó a su madre esta hija. Pues sí, en ese momento, digo, ya tenía una edad en la que podía entender a qué se refería, pues todos estábamos buscando a mi mamá, y no saben lo horrible que se siente. O sea, yo creo que nadie se imagina estar en este mundo, ¿no? Sin esa persona que los apoya incondicionalmente. Y luego de esa manera, o sea, sabemos que todos nos vamos a ir algún día, ¿no? Pero lo más triste, lo más cruel, lo más cabrón, perdón por la palabra, pero es que te digan, tu mamá ya se murió, pero no de algo natural, ¿no? Que alguien le arrebató la vida. En ese momento es como en el video, ¿no? Las madres de las víctimas dicen, no la matan a ella, o sea, nos matan a todas, a toda la familia. Yo sé que a lo mejor pues, también hay padres dedicados a sus hijos, ¿no? Pero normalmente, y bueno, en nuestro caso, mi familia se desmoronó. O sea, mi hermana y yo estamos juntas en esta lucha de pedir, como lo decimos, justicia y justicia para ella, porque no nada más por ser nuestra madre, porque era una persona, porque tenía, como dice Frida, ilusiones, tenía muchas metas todavía, a pesar de la edad que tenía. Ella siempre quería estarse superando cada día más.
no nada más por nosotras, sino también por ella, porque era realmente una profesionista. Y es muy duro, es muy fuerte, tengo mucho coraje de pensar que a alguien le valió madres, o sea, le valió mil madres pensar en lo que ella quería, en su vida. O sea, realmente lo más prestigiado que tenemos es la vida, ¿no? Y luego enterarme que la dejaron en una calle como si fuera cualquier cosa, es muy duro. Entonces, pues como decía el video, no queremos generar como lástima, sino al contrario, no nada más este mensaje va para las mujeres, va para todos. Tanto las mujeres, pues cuidémonos entre nosotras a veces luego pasa que hasta nos atacamos las unas a las otras. Yo creo que ya no debería ser así, ya estamos en una situación muy fea, muy canija, y pues simplemente, pues ahorita si tienen la dicha de tener a su mamá en vida, pues disfrútenla lo más que puedan, porque les aseguro que el día que ella les falte, híjole, una parte de ustedes yo creo que se va a morir ahí con ella, y si no es una parte, casi toda. Sí es difícil seguir haciendo mis actividades normales, ¿no? Porque, pues aparte del dolor, de que te deprimes, realmente no le ves el interés a la vida, a todo lo que estoy haciendo, ya no le encuentras el mismo sentido. Yo realmente tengo que salir adelante porque, pues está mi hermana María, que a pesar de que ella es una mujer ya grande y ya haciendo sus actividades, también hay otra niña más chiquita. Cuando falleció mi mamá ella tenía 6 años. Y no saben también lo horrible que es que te pregunte, ¿qué le pasó a mi mamá? ¿O por qué tenía así su cara a mi mamá? Golpeada. ¿Por qué? O sea, realmente es algo muy feo, muy duro. Y yo, pues, lo único que les aconsejo y les pido, pues, es que se cuiden mucho. Realmente, no tener, así sea la mamá, así sea la hermana, a alguien de tu familia, y que te la arrebaten de esa forma, es lo peor yo creo que le puede pasar a alguien. Entonces, cuidémonos entre nosotros. Y, pues, si salen, a veces, no sé, los papás son, digo, yo lo digo porque a mí me llegó a pasar, mi mamá decía, avísame donde estés, yo decía, bueno, no pasa nada, siempre decimos eso, no pasa nada, pero desde que pasó eso con ella vi que sí pasa. Entonces yo creo que de nada nos cuesta, ¿sabes qué? Me voy a echar unas cervezas o me voy a ir a tal lado, siempre hay que estar comunicados para que, pues más que nada prevenir esto, ¿no? Gracias. Bueno, pues, como dice mi hermana, nosotras no estamos aquí para causar lástima. Lo que queremos es hacer conciencia, porque, como ven, es como decimos, es triste, es lamentable que en esta facultad, donde se supone que salen fiscales, MPs y demás personas que deben de apoyar y ayudarse, no hay nadie. Yo soy alumna de esta facultad. Entré justamente en el año de 2013. Yo creo, entramos en agosto, tenía 3 semanas, un mes de haber entrado, cuando falleció mi mamá. Cuando asesinaron a mi mamá, porque no falleció, la asesinaron. Desde ahí he dejado la carrera, no he venido, ha sido muy difícil. Hemos dejado de hacer muchas cosas. Me da miedo, me da coraje, me deprimo. Y en fin, ¿no? Aquí la cosa es hacerles conciencia, chavos, de que nosotros, o al menos ustedes, que están ahorita, que están aquí, que están estudiando, que cuando salgan sean las personas que puedan apoyar a estas familias, a estos casos. Porque como nos ha pasado, llegas al MP y la primera vez que llegamos, te ven de arriba para abajo, se ríen en tu cara, literal se burlan.
no sienten empatía, no sienten el dolor. Tú no estás ahí porque quieres, no les quieres dar más trabajo, no estás ahí porque quieres, es porque alguien decidió por tu mamá, por tu hija, por tus hermanas, por tu mujer, simplemente eso. Ellos no piensan que también teniendo hijas, hermanos, mamás, les puede pasar lo mismo. Y no, se burlan, juegan contigo, te hacen esperar 1000 horas. Y como nos pasó a nosotras con un MP, llegamos, estábamos en la entrevista y de verdad que parece un juego. Tú estás ahí con tu dolor, diciéndole cómo fueron las cosas, no te acuerdas a veces de muchas cosas que pasaron porque tiene años, en fin. Y llegan los policías ministeriales con él, tú estás hablando y él llega y juegan y se dicen de groserías y juegan enfrente y tú casi llorando diciéndole qué es lo que pasó y aún así les vale. De verdad que ya no sienten nada. A pesar de eso, ahí estamos, ahí vamos a estar. Hemos sido una espinita para la fiscalía, porque he estado en la fiscalía de Barrientos, hemos sido una espina. La fiscal, yo después de mucho tiempo de que no actuaron, porque cuando sucedieron los hechos, el cuerpo de mi mamá lo dejaron cerca de donde había cámaras de vigilancia. Y como nosotros vivimos en el distrito y la dejaron en el Estado de México, empiezan a decir que pues se tiene que coordinar y que tiene que pasar mucho tiempo, etc. La verdad, nosotras con la inexperiencia que teníamos, no hicimos absolutamente nada. Pero había cámaras de seguridad y ninguno, ellos sabiendo que eso servía, no las pidieron. No sacaron los videos, no han hecho mucho. Entonces, ante su negligencia y su falta de acción, nosotras metimos un amparo contra la fiscalía. Y todavía te dicen, la fiscal me marca, muy insistente, o sea, yo había estado yendo, pidiéndole la carpeta porque hasta eso no nos la querían enseñar, no, es muy fuerte para ustedes. Y ella y yo estuvimos ahí siempre diciéndoles que pues no nos importaba, ¿no? Lo que queríamos era ver qué se llevaba, qué se tenía que hacer. Después de que nos lo hicieron, dije, basta. Un profesor de aquí, no sé si lo conozcan, Marco Antonio Madrigal Ortega, es un muy buen profesor, me está apoyando. Desde que supo me dijo, yo te voy a ayudar. Y me ayudó a meter el amparo contra la fiscalía, contra su negligencia. Estos tipos del MP también piensan que están jugando porque estás ahí diciéndoles y de repente te dicen, ¿y tienes novio? O sea, te estás echando el perro y hasta eso es una burla para ti. Vas con un dolor y a ellos no les interesa. Yo es lo que les pido, chavos, que salimos de aquí, que ayuden, apoyen, cuídense entre nosotras, pero de verdad que seamos conscientes de la falta de justicia que hay en el país, de la falta de sentir empatía con todos nosotros, porque sí, yo nunca pensé estar aquí, nunca, y obviamente no lo quería, pero a todos nos puede pasar, absolutamente a todos. Tenemos una hermana de 10 años, que prácticamente es nuestra hija. Tampoco pedimos tener una hija. Y así lo es, cuando me venía a la escuela, se venía conmigo y veníamos con la mochila y aparte venía mi mochila y venían las cosas de mi hermana. Veníamos en el metro porque no sabía manejar. Y era que ella cargándola, porque también hay mucha gente en el metro que los ve y les vale, ¿no? Igual, esta chiquita. Y tanta gente que hay y todo, cómo se llenan. Me decía, es que me ahogo. Y ahí me veían también haciéndole, de verdad, no alcanzaba de todo el mundo la gente grande y ella no alcanzaba a respirar. O ya la tenía que cargar, y todavía todas las cosas, y todavía toda la gente aplastándote. Y ella no tenía por qué pasar eso.
gustó. Ella no podía quedarse sola en la escuela. Tenía que estar con mi papá, a veces mi hermana, o yo me quedaba con ella. Todo su horario de clases, de lunes a viernes. Porque si no te veía, empezaba a llorar. Y lo que ella sentía era que, como ese día se fue a la escuela y regresó y su mamá ya no estaba, es lo que piensa. Que si tú te vas, ya no te va a volver a ver. Es lo que le pasa. Tiene 10 años ahorita. Quiere ser muy rápido, se dan cuenta de muchas cosas. Pero, pues sí, lo más doloroso con ella es que llegan días en que te dicen: ¿y por qué mi mamá? ¿Por qué Dios no me quiere? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no está mi mamá? ¿Cómo le explicas? Es muy fuerte. Y lo que les decimos es para que no vuelva a pasar. Solamente eso. Gracias, niñas. Esa es una de las cosas que nosotros, cuando empezamos a contar estas historias, queríamos que se sintieran. Mi columna la publico en varios medios, muchos medios la publican, en todo el país y fuera del país. Y empezó a despertar conciencias. Porque lo que yo platico, obviamente yo hago un videíto acompañando la columna, pero les cuento esto. Y el tema es que la gente cree que nada más asesinaron a una mujer. No se ponen a pensar, no nos ponemos a pensar en todo este contexto que se rompe. Ellas no tenían el efecto porque es el mamá de su hija, de su hermana. Una niña que se pregunta mil cosas y que ellas a veces no saben cómo contestarlas. Les voy a presentar a Fátima. Y de verdad, sí espero que se esté palpando lo que nosotros pretendemos. Las ponencias de nosotros se llaman así: feminicidio, escuchar, sentir, abrazar. Para nosotros es importante que se queden hasta el final porque nosotros no cobramos por esto. A nosotros nadie nos paga por esto. Ni a mí como comunicadora, obviamente a ellas como víctimas mucho menos. Lo único que hacemos lo hacemos con toda la intención de traer este mensaje, de que palpen el dolor y que al final de esto las abracen. Ese es nuestro cobro. Cuando nos invitó, es que la tengo como alza la voz nada más, Esmeralda, y yo le dije: sí, pues sí voy, pero necesitamos un espacio, un auditorio para los videos y tanto ellas lo saben, todo lo que nos ha costado, porque hemos ido a CCH, a Politécnico, a facultades, y nos cuestan mucho estos espacios, muchísimo, y la gente no lo valora. Cuando Esmeralda consiguió el auditorio, estaba feliz. Frida, ya lo conseguí, y si vas a venir, y de verdad el esfuerzo de una chica, compañera de ustedes, no palpado, no valorado, y sobre todo desperdiciado. Yo sé que ella le echó todas las ganas, hizo un video y lo estuvo promoviendo y que espacios tan valiosos como este estén llenos ahora de los nombres de las mujeres asesinadas porque no hay ni siquiera un auditorio que quiera cargar con su cruz, es muy triste. Y finalmente nos vislumbra el por qué las violencias de género en este país valen madre.
mientras no haya perspectiva de género, mientras no haya MP sensibles, mientras no haya jueces que sientan esto, eso no va a parar. Entonces, ¿para qué salen a gritar? ¡Alerta de género nacional! No sirve. Están muy bien diseñadas por las ONGs. Pero si no hay esto, nunca va a funcionar. Se tiene que reestructurar. Y obviamente, al ver que a estos niveles no nos escuchan, y yo estoy infinitamente agradecida con cada una y cada uno de ustedes que están aquí, que se están quedando con nosotros, porque con un 2 que salgan y digan, voy a tener que ir a ayudar a estas mujeres, y a las que vengan, y a las que se sumen, y me voy a capacitar con perspectiva de género, y voy a aprender, y voy a escuchar, y aunque sea el mejor abogado o abogada del mundo, no voy a dejar de sentir el dolor de estas víctimas. Además, yo ando moviendo aquí este libro, que es un libro de historias, y que les va a servir mucho a los abogados y abogadas próximos leer, y a cada una de las personas que lo puedan leer, porque son estas historias. Porque no es un libro que me dio una entrevista a Marcela Lagarde, ni me dio una entrevista al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, porque no tenían tiempo para mí. Ni una entrevista de derechos humanos de la Cámara de Senadores o Diputados, o de equidad de género. Son líneas escritas por las familias. Intentamos buscar obviamente esas voces importantes, como la de Mojarrés, que tampoco pudo, y pues no tuvieron tiempo. Entonces volteamos y mi editor dijo, Frida, las que queremos escuchar, las que queremos leer, son las historias que tú tienes. Estas historias de dolor, de asesinatos, de continuo feminicidio, de continua ausencia. Nosotros por eso las llamamos así, yo les puse así, las voces de la ausencia. Porque cada vez que me acerco a una de ellas les digo, tú eres su voz. Y de ti depende si quieres que se escuche. Si no quieres que haya justicia, si no quieres que se escuche, entonces deja que te domine el miedo, deja que te sigan diciendo las fiscalías, porque eso hacen los MPs. No hable, porque va a echar a perder el proceso. Y las familias se mantienen calladas. Y eso se llama coartar la libertad de expresión. Les voy a presentar a Fátima.
Buenas tardes. Soy Lorena Gutiérrez Rangel, mamá de Fátima, Variña Quintana Gutiérrez. Esto que les voy a decir es lo que yo estoy sintiendo en este momento. Me da mucha tristeza ver esto. Yo vengo desde la frontera y esperaba llegar aquí. Para mí el venir a esta facultad era muy importante. Quería hablar con ustedes. Quería platicarles a todos ustedes todo lo que he vivido y lo que hemos vivido como familia después de estos 3 años a partir del feminicidio de mi hija. Yo sé que no va a estar por demás porque están ustedes, pero hubiera querido que estuviera lleno. A mí me hacía mucha ilusión llegar aquí. Ya he acompañado a Frida, muchas otras, y han estado llenas, pero esta era la que más me importaba. En realidad yo quería llegar a ustedes. Yo sé que ustedes, varios de ustedes van a llegar a ser nuestros fiscales, nuestros jueces. A mí me ha tocado pasar por esto, por fiscales y jueces corruptos e ineptos. Por el fiscal Alejandro Gómez, con sus miles de omisiones y mentiras. Por Dilcia Samantha Espinosa de los Monteros, la brillante fiscal general de feminicidios del Estado de México, y Irma Millán, su mano derecha de Dilcia. Todos ellos es lo mismo. Mi hija Fátima salió de casa el jueves 5 de febrero del 2015 a las 6:10 de la mañana en compañía de mi esposo. Fue la última vez que yo vi a mi niña. Fátima tenía muchos sueños, ella quería ser doctora porque quería que nosotros, sus padres, viviéramos muchos años y ella quería estar con nosotros. No pudo porque ese jueves 5 de febrero Luis Ángel Misael y José Juan Atay de Reyes decidieron que era el último día de vida de Fátima. Una niña que estaba en el cuadro de honor, que era la encargada de la biblioteca de su escuela, que era la consentida de la maestra de geografía. Fátima jamás bajaba de 9.5 y cuando lo hacía me pedía que fuera, porque siempre le quedaban a deber décimas. Ese día se retrasó un poquito en la biblioteca porque estaba arreglando la biblioteca con su maestra. A nosotros se nos fue el tiempo. Ese día mi marido no circulaba, él es chofer de transporte público en Naucalpan. Ese día él no circuló, estaba en casa. Yo tuve 5 hijos, 3 de ellos estaban conmigo. Y mi esposo, se nos fue el tiempo. Fátima siempre llegaba a las 3 de la tarde. Nosotros la mayoría de las veces bajábamos a esperarla a la Naucalpan Toluca. Ese día no fui, estaba haciendo yo una sopa para esperar a mi hija. Y mi esposo me estaba ayudando a preparar. Estaba pelando un pepino, Jimena picando una lechuga y yo empanizando una pechuga, cuando a lo mejor ustedes van a decir que fueron figuraciones mías. A mí me vino un presentimiento y le pregunté a mi marido, ¿qué hora es? Mi marido extrañamente se levantó inmediatamente, se fue hacia la recámara y regresó y me dijo, son 3:40. Y yo le dije, no. Inmediatamente nos salimos a buscar a Fátima. Extrañamente, mi marido iba corriendo adelante de mí con mi hijo Daniel de 11 años y yo a lo lejos los veía. Extrañamente yo me paré en la casa de Luis Ángel y Misael Atay de Reyes. Quiero decirles que yo vivía en la Naucalpan Toluca, en la ladera, en la montaña, en la parte alta. Teníamos que bajar, era un cerro
boscoso, un lugar muy bonito donde nunca pasaba nada. Su casa de ellos era la última al bajar y la primera al subir. Se veía un claro de 150 metros y te dabas cuenta perfectamente cuando daba la vuelta a una persona que venía subiendo de la carretera hacia arriba. Su casa de ellos era la última al bajar. Yo llegué a su casa de ellos y a lo lejos alcanzaba a ver a mi marido en el claro dando la vuelta en la curva. Me paré, estaba Misael sentado en el reposabrazos de su sillón. Les estoy hablando de un lugar, como vieron en la foto, una cerquita donde estaba Luis Ángel fumando su marihuana. Esa es la cerquita que me separaba a mí de ver a Misael, ¿sí? Vi a Misael sentado en el reposabrazos, le pregunté por mi hija y me dijo que no la había visto pasar. En ese momento escuché a Dani que venía corriendo por el otro lado de la calle y le pregunté si había ido con su compañera de Fátima a preguntarle si se había venido con ella en el autobús, y Dani me dijo que no. Fuimos. Salma vivía a 50 metros de la casa de ellos. Fui, Salma estaba en el patio lavando sus trastes, le pregunté, me dijo que Fátima se había venido con ella y le dije, Salma, ¿puedes venir a decirme dónde viste a Fátima por última vez? Me dijo, claro que sí. Corrimos, volvimos a llegar a la casa de ellos y otra vez le volví a preguntar a Misael. Misael ya estaba en el patio, le volví a preguntar por mi hija y me dijo que no la había visto. Escuché ruido de una ventana que se abría en el cuarto de arriba, volteé y era Luis Ángel. Luis Ángel no traía playera, el pelo mojado, y le pregunté, y yo dije, bueno, pues si Misael de aquí tiene toda la visibilidad, Luis Ángel de allá arriba tiene muchísima más visibilidad. Me dijo que no vieron pasar a Fátima. En ese momento Salma les dijo, claro que sí la vieron Luis Ángel y Misael, porque cuando Fátima venía ahí, ustedes estaban ahí en el barandal de herrería, tú Luis Ángel, tú Misael y José Juan el Pelón. Estaban los tres silbando hacia donde venía Fátima. Inmediatamente le dije a Salma, Salma, camina hacia donde viste a Fátima por última vez. Yo sin moverme de la puertita de varitas. Salma caminó. Yo en mi primera declaración dije que fueron 6 metros. Después me enteré que fueron 12. Por lógica yo no llevaba 1 metro, ¿verdad? No sabía a lo que me iba a enfrentar. No sabía que tenía que medir distancias y que tenía que ser asertiva en mis declaraciones. Le dije inmediatamente a Salma, ven, regrésate, porque me fue a enseñar en dónde, y se paró, se regresó y les dije, por favor, Salma, ¿quién está en tu casa? Mi papá, me dijo. Le dije, dile por favor que me venga a ayudar a buscar a Fátima porque se perdió, se la robaron. Y a mi Daniel le dije, veles a avisar a tus hermanos que me vengan a ayudar a buscar a Fátima. Ya había vecinos fuera de la casa, de todas sus casas, las cercanas a la casa de ellos, ya había vecinos. Les dije, díganle a los vecinos que suban a tocar las campanas y que me bajen todos a ayudar a buscar a Fátima porque se perdió, se la robaron. Los niños se fueron a hacer lo que yo les mandé y yo caminé hacia donde Salma me dijo, es la ladera, es un cerro. Empecé a bajar, me agarré de una rama y lo primero que vi fue la sudadera de Fátima. Las mangas las tenía metidas hacia adentro como si le hubieran hecho esto. Su sudadera era café con vivos beige. Todo el frente era beige, tenía el escudo de Fátima y su nombre. Estaba salpicada de sangre. En ese lugar estaba un cuchillo y todo el dinero de mi hija. Ellos todo el tiempo me vieron, los tres. Todo el tiempo vieron lo que yo estaba haciendo. Inmediatamente agarré la sudadera, porque era la sudadera de mi hija. Yo no sabía que no la podía tocar. Yo la levanté y me corrí hacia arriba gritando que por favor me ayudaran, que ya había encontrado la sudadera de mi hija y que tenía sangre. Llegué a la tienda de la consuegra de mi hija y les pedí ayuda. Me metí a la casa del vecino porque me dijeron que ya habían hablado a patrullas. Hablé, salí inmediatamente de ahí. Mi hija venía, me preguntó, corrió mi hija con su suegra hacia abajo y me preguntaban que por dónde, y yo les dije que por la casa de Luis Ángel y Misael, por la parte de atrás, que por ahí corrieran, que por ahí se habían llevado a mi hija. Mi hija corrió, yo corrí atrás de ella porque estaba esperando a mi yerno a que saliera, pero no salía. Corrí atrás de ellos. Cuando llegué otra vez a la esquina de la casa de ellos, que estaba cercada con estas varitas, veo salir a José Juan Hernández Tecruceño por el barandal de herrería corriendo, sin playera
Yo no puedo decir que él traía el pelo mojado porque él estaba pelado, estaba siempre a rapa. Corrí hacia la puertita de palitos para agarrarlo. Yo quería agarrarlo, que me explicara por qué corría. No salió él, salió Misael con la mochila de Fátima en las manos. Los tres estaban drogados. Quise detener a Misael, pero no pude. Me aventó, yo me agarré de la puertita. Me fui hacia atrás, perdí mucho tiempo, Misael salió corriendo y José Juan nunca salió, brincó la cerca por la parte de atrás. Corrí, después de que me levanté, corrí atrás de ellos, un aproximado de 400 metros. Después, igualmente supe que fueron 500 metros, casi 600 los que corrí atrás de ellos, yo en el bosque, entre veredas, pero nunca los alcancé. Los perdí de vista, entre el bosque se escondieron. Regresé por estas veredas gritándole a mi hija que aunque fuera muerta, pero yo la iba a encontrar. Y le gritaba que por favor, si todavía estaba viva, que me hablara, que me gritara. No escuché nada. En las veredas vi un resbalón, por ahí empecé a bajar otra vez porque yo pensé que por ahí había bajado uno de ellos. Encontré otra vez la mochila de Fátima, pero ya se escuchaba gente entre el bosque que me estaban ayudando a buscar a Fátima. Encontré la mochila y grité, me dijeron que no la tocara. No supe quién porque no volteé a ver. Dejé la mochila en el lugar y volví a subir hacia la casa de ellos. Ahí estaba ya mi marido, mi yerno y ya había bastante gente. Yo le dije a mi marido dónde encontré la sudadera, mi hija y mi marido me dijeron déjala donde estaba, yo la aventé y le dije no dejes salir a Luis Ángel porque ellos saben lo que le pasó a Fátima. El Pelón y Misael se fueron. Misael llevaba la mochila de Fátima en las manos. En ese momento mi yerno empezó a aventar la puertita de madera para entrar a esta casa y Luis Ángel nos gritaba que no nos metiéramos, que porque nos íbamos a meter en problemas y muchas groserías. Pero la verdad a mí no me importó, pateé la puertita y nos metimos. A un lado de su casa, de la casa, en el patio de a un lado, estaba su ropa de ellos llena de sangre y lodo. Y había agua con sangre. Inmediatamente yo lo único que registré fue que la ropa tenía lodo y que mi hija estaba en un lugar donde había lodo. En esas montañas, cuando llueve, la lluvia hace unas zanjas muy grandes. Yo tenía 35 años de vivir ahí, por lógica pensé, mi hija está en una zanja de esas, porque solamente en febrero, en este tiempo, hay humedad ahí. Me fui hacia allá, me salí. Mi yerno agarró la ropa con una vara y la aventó y dijo, ellos fueron, ahí está la ropa, su pantalón del Pelón y su playera de Luis Ángel, toda llena de lodo y sangre. Yo me fui a seguir buscando a mi hija y en esa búsqueda escuché a la gente cuando me empezó a gritar que en la zanja había sangre, que por favor me fuera hacia la zanja. Yo corrí hacia esta zanja, llegué a la orilla de la zanja y me gritaban que no brincara, que porque estaba muy alta y me iba a lastimar. Brinqué a la zanja y sí, efectivamente había sangre coagulada y la tierra estaba removida, pero superficialmente. Y la sangre era de mi hija, pero ahí no estaba Fátima. Cuando volteé hacia la Naucalpan Toluca, yo la tenía a la carretera como a 60 metros. Alcancé a ver un tenis de Fátima entre el bosque. Inmediatamente me di cuenta que no solamente era el tenis de mi hija, era un pedazo de su tin, un pedazo de su piel y un pedacito del pants. Fue lo único que vi. Yo pensé que le habían cortado un pie a Fátima y ya no quise saber más. Caminé por esta zanja y me paré encima de una llanta. Yo jamás supe en ese momento que la llanta estaba en el estómago de mi hija. Seguí caminando y me bajé, me senté en la cuneta de la Naucalpan Toluca. En este pedazo que caminé escuché a mi hijo Daniel que gritaba que por favor le ayudara a Fátima porque ahí estaba su mano. Yo no vi la mano. Volteé a ver y estaba mi marido, mis sobrinos, mi hijo y mucha gente. Caminé, me senté en la cuneta de la Naucalpan Toluca y ya no supe más. Vi llegar federales, estatales, municipales. Después de un rato paré trailers, camiones, todo lo que ustedes se puedan imaginar y no imaginar hice ese día. En este momento llegó mi hijo Omar y me preguntó
mamita, ¿sí es verdad que ya encontraste a Fátima? Y le dije, sí. ¿Cómo está mamá? Y le dije, está muerta. Me dijo, ¿fueron ellos, verdad? Le digo, sí. Eran compañeros de mi hijo en la secundaria. Eran amigos de mi hijo. Fueron con él a la escuela. José Juan tenía 2 años de haber llegado ahí. Lógicamente no sabíamos quién era, pero Luis Ángel y Misael sí. Les puedo casi decir que los vi nacer. Mi mamá se llevaba muy bien con sus abuelos y con su familia de ellos. Después de esto, empezó el peregrinar. La comunidad, todo el pueblo los agarró porque Misael regresó y José Juan también. Los agarraron, los golpearon. Cuando estaba oscureciendo, los ministeriales me pidieron a mí y a mi esposo, porque todavía estábamos en la orilla de la carretera sentados esperando a que llegara el forense para hacer el levantamiento del cadáver de mi niña. Nos pidieron que por favor subiéramos a ayudarles porque la gente los estaba linchando y los iban a matar. Yo les dije que sí, que yo los quería vivos, no los quería muertos. La muerte no era suficiente para que me pagaran lo que le habían hecho a mi hija. Subí y no se pueden imaginar el infierno que había arriba. Yo le grité a toda la comunidad que por favor los dejaran vivos y que los entregaran. Toda la comunidad me gritaba que no, que yo me iba a arrepentir. Pero yo quería justicia, no los quería muertos. No en ese momento. Lo que les reste de vida no les va a alcanzar para pagar lo que le hicieron a Fátima. Después de esto, de que se los llevaron, de que fueron entregados por el pueblo, empezó el peregrinar. Con todos estos corruptos e ineptos del Estado de México. El sistema de impartición de justicia del Estado de México no sirve. Por principio, a Fátima no le hicieron pruebas genéticas porque no contaban con tiras reactivas en la Fiscalía del Estado de México. Y no es porque yo lo diga, es porque lo plasmaron en el expediente de mi hija. Expediente que tuve mucho cuidado de pedirlo y también tuve mucho cuidado de pedir mi audio de cada audiencia. Lo que yo les cuento no es algo que yo esté inventando, es lo que está en un expediente. Dejaron ir al menor, porque supuestamente la juez de menores de la Quinta del Bosque de Sinacantepec no tenía suficientes pruebas para liberar una orden de presentación de este menor, de Misael Atay de Reyes. Se fue 15 días después, como si no hubiera hecho nada. Costó mucho que nos dieran la orden de presentación de Misael, pero Misael fue aprehendido 2 años después. En este proceso también se llegó a la vinculación a proceso de Luis Ángel y de José Juan Hernández de Cruceño el Pelón. En la vinculación a proceso hubo muchas irregularidades, como una muy significativa, que jamás le sacaron pruebas de nada. No pudieron comparar perfiles genéticos de mi hija con la sangre que había en el pantalón de un masculino, porque ellos tenían derechos y nunca permitieron que les hicieran pruebas ni de sangre, ni de saliva, ni nada, siendo que estuvieron más de 15 días ingresados en el Hospital Adolfo López Mateos en Toluca. No pudieron, entonces fue uno de los motivos por los cuales José Juan Hernández de Cruceño está libre. No así, Luis Ángel Atay de Reyes fue el único que fue sentenciado a 73 años 8 meses por el feminicidio de mi hija. Quiero decirles que cuando a mí me entregaron el certificado de defunción de Fátima, me lo entregaron y en este decía que mi hija fue
mi hija había fallecido por traumatismo cráneoencefálico severo y por edema. En la narrativa, en el juicio de vinculación a proceso, cuando le tocó declarar al forense, fue cuando me enteré de lo que en realidad le pasó a Fátima. Desde el primer momento que Fátima fue interceptada, le cortaron la cara 10 centímetros, el cuello 10 centímetros. Fátima no tenía ni un diente en su lugar. Le picaron un ojo y se lo sacaron. Le picaron el cuerpo cerca de 90 veces. Fueron piquetes de sometimiento porque el forense dice que no perdió la vida por esto. Le abrieron el pecho 30 centímetros, le abrieron las entrepiernas 10 centímetros, le fracturaron sus muñecas, le dislocaron un hombro y sus tobillos. Al final, como Fátima no estaba muerta y ellos querían que se muriera porque ya sabían que Fátima iba a decir quién había sido, le arrojaron 3 piedras, una de 36 kilos en la cabeza y 2 de 32. Por eso fue que Fátima falleció por traumatismo cráneoencefálico severo y por edema. Le fracturaron todos los huesos de las manos porque dice el forense que Fátima todavía estaba viva porque era una guerrera y se tapó la cara cuando vio que le iban a arrojar las piedras. De esta manera, en este juicio, se me amenazó de muerte en frente de la juez Janet Patiño García y de los MPs del Estado de México, en Lerma, en el segundo juzgado. Se me dijo: maldita perra, empieza a temblar porque ya firmaste tu sentencia de muerte. En el juicio oral fueron a declarar de parte de nosotros, los vecinos, alrededor de 20 personas, entre mis sobrinos, mis hijas y mis vecinos, que vimos a José Juan Hernández Tecruceño desde temprano en ese lugar. Pues eso no le bastó a la juez Janet Patiño García, desestimó todos mis testigos, ¿sí? La ropa, todo lo desestimó, el que ellos hubiesen estado ingresados en un hospital porque fueron golpeados. No así a la veintena de trabajadores del Sierra Nevada, escuela en el Estado de México, en San Mateo Nopala, una escuela, como ella lo dijo, de renombre internacional, y ella no se podía pasar por alto que el director administrativo Rubén Regalado fuera a declarar que él vio llegar ese 5 de febrero a José Juan Hernández Tecruceño a ese plantel a trabajar, y que estas 20 personas, trabajadores de esta escuela, como el vigilante de la caseta de entrada y todos los de limpieza de esa escuela, que ese 5 de febrero estuvieron tan al pendiente de que José Juan llegara a trabajar, porque supuestamente él era un jardinero en esa escuela, cuando en esa escuela no hay jardines, solo en las paredes, ¿sí? Presuntamente este sujeto es vinculado a la delincuencia organizada en su modalidad de narcomenudeo. Eso yo no lo sabía, eso me lo dijeron en la fiscalía. De igual manera se me advirtió que en el Estado de México quien liderea es el cartel de Jalisco Nueva Generación. Pues yo no estoy peleando con narcos, yo quiero a José Juan Hernández Tecruceño porque él asesinó a mi hija, porque él torturó a mi hija, porque él tiene que pagar lo que le hizo a Fátima. Pero el Estado de México, el fiscal Alejandro Gómez, Dilcia, la juez Janet Patiño García, no lo entienden. Ellos no lo entendieron así. Para ellos es muchísimo más importante el Sierra Nevada porque es una escuela de renombre internacional y darle protección a este sujeto que hacer justicia. Precisamente por eso yo quería venir a esta facultad, a que me escucharan, y esperaba verla llena, porque quería que ustedes me escucharan y que se dieran cuenta de lo que estamos viviendo. En este momento nosotros estamos desplazados del Estado de México, vivimos en la frontera, esperando un refugio a otro país, porque yo pedí asilo a otro país porque hemos sido amenazados de muerte, y mis hijos han sido perseguidos en las escuelas.
donde han estado. Nos han violentado nuestros derechos. Aquí en México el desplazamiento es un crimen de lesa humanidad, pero parece que no lo entienden nuestras autoridades, ¿sí? La violación de los derechos de 5 niños es otro crimen. Por eso mismo yo quiero y voy a seguir luchando por la justicia del feminicidio de mi hija. Aparte por la violación que han hecho a todos los derechos de mis nietos, de mi hijo menor y de nosotros 7 adultos, a los que nos tienen desplazados porque prefieren desplazarnos y tenernos como prisioneros en nuestro propio país que darnos y brindarnos protección, lo que nos merecemos. Y la ayuda nos la dan a cuentagotas, como si nos dieran de su sueldo. Y ustedes saben que ningún servidor público nos da ni un peso de su bolsa. A nosotros lo poquito que nos avientan es el dinero del pueblo, los impuestos de nosotros mismos. Yo sé que corro mucho peligro al venir a la ciudad, al regresar al Estado de México, pero no me importa, no tengo miedo. Quiero justicia y quiero que paguen los que mataron a mi hija. Fátima no se merecía esto. Y si yo me callo, es permitirles la que sigue y la que sigue. Y no se los voy a permitir. Muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, Lore. Y pues bueno, vamos a continuar ya para irnos. No sé ni qué horas son. Ya casi acabamos. Ya no nos dio tiempo de escuchar a Sabri. Pero Sabri siempre nos acompaña como para no dejarnos solas. Y esa es una de las cosas que hay que revisar. Hay una cantidad enorme de omisiones. En el caso de Fátima, pues fue más que evidente lo que estaba pasando. Y ya para irnos y para que ustedes conozcan un poco más de todas estas historias, yo sé lo que es ser estudiante y sé lo que cuesta juntar para un libro, pero si nos ayudan consiguiendo el libro, ahorita está aquí afuera o cuando ustedes tengan en cualquier librería, por Rua Gandhi, lo pueden encontrar. Y ahí hablamos de eso. Yo les voy a poner un video muy chiquito que es el video de la presentación de este libro. Y dejando algo bien claro con todos. Cuando hicimos este libro yo no lo hice sola. Cuando yo se los empecé a proponer, se los propuse a cada una de ellas. Creé un chat, porque íbamos a estar ahí nada más las del libro. Y finalmente, bueno, terminó siendo un chat de muchas familias de muchos lados del país. Y yo lo he dicho así y se los dije a ellas, estaban tan al pendiente como yo cuando presentamos el libro a la editorial. Cuando la editorial dijo, va, nos interesa, yo casi lloro, les avisé, ya nos autorizaron el libro. Y no sabíamos si decir felicidades, si sentirnos muy contentas o ponernos tristes, porque este libro no debería de existir. Se han escrito muchos libros del tema, ahí ahorita están promoviendo el de los 40 escritores que en algún momento se sumaron para escribir también un libro que se llama igual, Ni Una Más. Pero este libro es de historias, este libro es de vidas, este libro es escrito con las lágrimas y con el dolor de cada una de las mamás, de las hermanas, de las tías, de los padres, de las mujeres que nos ayudan a integrar este libro. Hay 3 casos de mujeres sobrevivientes, una más que soy yo, y el caso de 2 mujeres desaparecidas. La antesala del feminicidio es la desaparición. Mujeres que hasta el momento no han sido localizadas y que de repente creemos que es algo lejano a nosotros, que no nos va a pasar. Les pongo esto y
y pues ya nos vamos. En América Latina se cometen 12 feminicidios al día, 7 de ellos en México. Así dio a conocer el 12 de noviembre de 2017 la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por lo que ser mujer en la entidad nos ubica como uno de los países más peligrosos para las mujeres de Latinoamérica. Aquí nos asesinan porque al hombre no le gusta cómo vistes, porque no le gusta que tengas amigos, porque no le gusta que le pongas reglas, porque estás embarazada, porque te cela, porque lo tienes alto, porque saliste al antro, porque tu mamá no te cuidó, porque te quedaste cerca de él, porque le gustas a otros, porque dices no, porque se le antojó, porque somos putas, alcohólicas, por salir, por quedarnos, por gritar, por callarnos, solo porque somos mujeres y aquí no contamos. Tenemos que dejar de ser una sociedad ególatra, indolente, pasiva. No justifiquemos más los delitos, abusos y feminicidios, pues lo único que estamos creando y reforzando es que en este país los feminicidios no existan. Una vez más me estoy cuestionando, ¿por qué no voy en busca de historias de vida? Las que tendrían que contarse por ellas, pero vivas. Debería conocer y narrar las historias de cada mujer que conozco cada día. Sus sueños, sus alegrías, sus llantos, esos llantos por el desamor. Quizá la de una niña que en algún lugar me contara de sus temores por ser violentada o me mostrara la simple y sencilla razón de ser niña. Confiando en sus padres, jugando, gritando, riendo a carcajadas, o que tal vez algunas me detallaran su decepción por la traición, su largo camino para sacar a sus hijos adelante, saber de su esfuerzo para ayudar un poco a sus padres ya cansados, que me confesaran sobre sus amigas y cómo entre ellas charlan picosamente de sus vidas en pareja o comparten sus llantos con una buena copa de vino o una cerveza. Tal vez que recordaran ese primer beso, la alegría de sentir mariposas en el estómago, la primera vez que se enamoraron, el nacimiento de su primer hijo, los achaques del embarazo, o la decisión de no tenerlos y adoptar mascotas como hijos. Quisiera escucharlas a ellas, palparlas, conocer sus gestos, su risa, su enojo, su alegría. Verlas florecer de nuevo ante la posibilidad de un nuevo amor, de comenzar otra vez, de volver a confiar en un hombre con el que lo único que buscan es compartir su vida, su historia, un hombre que las ame, las acompañe, las deje desarrollarse, crecer, ser ellas. Lamentablemente las historias que cuento en este espacio son de muerte, traición, engaño, dolor, clasicismos. Y cuando me senté a redactar cada una de ellas, las imaginé vivas, luminosas. Cerré los ojos para percibir sus sonrisas en lugar de sus últimos momentos de terror, de infierno. Traté de expresar el carisma de sus familias y la intensidad de lo que me contaron, porque a ellas jamás las conocí. Solo las vi sonrientes en sus fotos, llenas de vida, abrazando a sus perros, a sus hijos, a sus historias, a sus mamás. Solo seré una vez más la extensión de la voz de una mujer que fue tallada, rota, mutilada. Seré la voz que insiste, reclama, es urgente, imperioso exigir que los feminicidios se detengan, o tal vez seguiré gozando de la larga lista de dolor y familias aniquiladas a diario. Todo depende ahora. Si podemos trabajar, no solo por un país mejor, también por una familia más segura, más unida, por una sociedad que diga basta a la violencia y a la impunidad. Ni una más, Frida Rivera. ¿Alguna pregunta? ¿Por qué dicen ustedes justicia, justicia? ¿Por qué dos veces justicia?
Mariana Lima fue asesinada en el 2010. Su madre, Irinea Buendía, inició una lucha eterna que sigue hasta el momento al querer pasar el feminicidio de Mariana como un suicidio. Finalmente, en algún momento, Irinea, junto con su esposo, se sientan con las autoridades del Estado de México y les empiezan a decir: les vamos a dar despensa, les vamos a dar sus miserias que dan, porque son las comisiones de atención a víctimas. Y Irinea, muy seria, con el abogado que la acompaña del Observatorio Nacional del Feminicidio, en aquel momento Católicas por el Derecho a Decidir, y esta Irinea dice: yo sí voy a pedir algo. Obviamente, conociéndola como la conoce y como la conocemos todos, yo hubiera dicho así de: Irinea, ¿tú pedí algo a la autoridad? Y se paró y dijo: sí, dos cosas: justicia y justicia, no más. Cuando Irinea se une a estas voces de la ausencia, que es este chat donde hay familias de Veracruz, Michoacán, Guanajuato, Morelos, Guerrero, Coahuila, el Estado de México, la Ciudad de México, de prácticamente todo el país, adoptamos el justicia y justicia, porque cada una de ellas eso es lo que quiere. Lorena está desplazada. Estamos buscando que alguien se sume a esta petición de que le den asilo en otro país, porque la van a asesinar, la han balaceado la casa, ya no puede regresar a vivir donde vivía. Sacrisanta también está desplazada. Sus hijos fueron asesinados en su casa, en su cama, cuando ella salió a trabajar, porque tenía que trabajar. Durante prácticamente 7 meses, Sacrisanta estuvo viviendo con el principal sospechoso. Cuando yo conocí a ese sujeto, bueno, lo conocimos, el colaborador y yo, y finalmente pude quitarle la lapa que traía Sacrisanta, que era su hermana. Le dije: él tiene que ver, y ella se sonrió. En marzo del año pasado, del 2017, Sacrisanta me habló, primero me avisó en diciembre que se iba a salir ya, que se iba con su papá, y en marzo me habla y me dice: ya lo detuvieron. Y dije: es él, ¿verdad? Y ella me dijo: sí. Estuvimos todo el día en Toluca, conocí ahí a la fiscal de feminicidios del Estado de México, que la verdad no fue un gusto conocer, porque además de todo hubiera sido mucho más rápido que hubieran agarrado a este sujeto y a porque no creemos que lo haya hecho solo, si se hubieran llevado las huellas de la puerta, si hubieran hecho muchas cosas que no hicieron. Prácticamente quien les dijo, y que afortunadamente, y lo sabíamos, lo habíamos platicado Sacrisanta y yo, la que nos va a decir es Karen, y Karen fue la que nos dijo. El asesino de los hijos de Sacrisanta se llama Luis Enrique y era su primo hermano. Y Sacrisanta lo crió igual que a sus hijos. Cuando regresamos de Toluca, al otro día fuimos al Panteón y Sacrisanta se sentó en medio de las tumbas de sus hijos y les dijo: ya no estén enojados conmigo. Y entonces yo le dije que no estaban enojados con ella, ella lo sabía, les había hecho justicia, y me dijo: no,
porque dormía en el mismo cuarto que él. La gran sentencia por ser menor, y que alguien nos reclamó que por qué no decíamos que la fiscalía sí trabaja, fue de 5 años, porque es menor. A Sacrisanta la dejaron con una gatita, con sus ojotes, que vio todo, pero no más. El asesino de sus hijos va a salir en 5 años, bueno, en 4, porque lleva 1. Eso es lo que hay que revisar, eso es lo que hay que leer. Historias como la de Sacrisanta y Lorena están aquí, escritas por ellas, porque son las voces de sus hijas, porque fueron la pluma de sus hijas. Yo nada más las reuní, yo nada más me sumé a esto. Y como les decía al principio, creo que se pueden revisar muchas cosas. Hay un sistema de justicia penal que no sirve, porque además de todo, cada una de ellas no puede ni siquiera voltear a ver a los asesinos de sus hijas, porque no quieren que los vean, porque se sienten violentados. En Hidalgo nos acaba de pasar con un caso de una chica, Ana Sofía, que el cuerpo lo encuentran porque el sujeto dijo en dónde lo dejó, en dónde la había enterrado. Y él se empezó a quejar de que lo veían feo los otros reos. Y hace unas semanas, la juez, no sé por qué, mujeres, la juez negó el amparo de la mamá y dijo que el sujeto estaba en duda que haya sido el asesino de Ana Sofía. Esas son las reglas, esas son las leyes en este país, donde cuando se investiga pasa esto, donde cuando se investiga no hay justicia, donde cuando se investiga los detienen. Pero piensen una cosa, yo ya rebasé los 700 feminicidios de este año en mi documentación diaria. Y nada más calculen, hay más de 600 asesinos de este año libres. Del año pasado, aproximadamente 1900. Y hay predadores, como los que cazaron a Fátima. No estamos exentos. Aprendamos un poquito a voltearnos a ver. Necesitamos retomar esas sociedades que éramos. Y tenemos que aprender a tocarnos, a abrazarnos, a que nos dejen de dar miedo relacionarnos con nosotros. Y que si una mujer te necesita, acudas a ella. Y que dejes de juzgar a la mamá o a la tía que tienes porque tiene una relación tormentosa de pareja y es una pendeja. No, no es una pendeja, no puede salir del círculo. Y cada vez que tú le dices que es tonta, le estás diciendo, aléjate, aíslate, aíslate. Y se aísla, y va a ser más fácil que sea una mujer asesinada. Yo soy Frida Guerrera. Esmeralda, muchas gracias. Gracias a ustedes, a cada uno de ustedes, a la facultad, por habernos abierto este espacio. Y como siempre, y como lo decimos, no cobramos un peso por esto. Nada, ganamos. Solamente pedimos de cobro, de pago, un abrazo para ellas. Muchas gracias. No puede articular muy bien, pero te agradecemos infinitamente y les agradecemos a todas ustedes el que se hayan tomado el tiempo para venir a compartirnos sus luchas a esta facultad. También nos entristece que la laboratorio esté tan vacío como es cuando es un trabajo tan importante y nada fácil de hacer, no solo
levantar la voz porque la gente no lo quiere oír, sino por tus propias luchas internas. Entonces, tenemos unos reconocimientos a Frida Guerrera por darnos este foro de feminicidio. Un reconocimiento al nombre de Lorena Gutiérrez por el mismo foro, muchas gracias. A Marta García Jardón, igual, por asistir. Muchísimas gracias a las personas de todos que nos pudo llegar por ayudarnos a conseguir el auditorio. Y pues nada, la lucha no es aislada, la lucha nos necesita a todos y a todas. Entonces creo que todos y todas sabemos que este espacio, esta facultad, no está libre de violencia machista, ¿no? Empezando por los clásicos chistes misóginos que se escuchan a diario en las clases, en las facultades. En esta facultad tratamos de visibilizar. Entonces, si alguien que está aquí quisiera apoyar en futuras actividades o tiene ideas, ¿no? La idea es no quedarnos callada y alzar la voz. Entonces, pueden acercarse a nosotras, a mi amiga Isabel, a mi compi Itzel, ¿no? También a Jos, a quien quieran, o visitar la página de Facebook, que es Alza la Voz Derecho UNAM. No sé cómo está funcionando, pero de nueva manera. Muchas gracias y esperamos tenerlas aquí otra vez, pero con el auditorio más grande ahorita. Muchas gracias. Gracias.